Si tienen sus Biblias, los voy a invitar a que la abran a Hechos capítulo 2 y vamos a estar viendo del versículo 41 al 47. Hoy va a ser una especie de repaso porque ya hemos visto estas 5 características que deseamos tener nosotros como iglesia, pero son 5 características que encontramos en la iglesia primitiva y cuando vamos a través de todo el libro de Hechos, ¿cuántos de ustedes han leído todo el libro de Hechos? Muy bien. Este es un patrón que encontramos a través de todo el libro de Hechos. Esta es una iglesia que va a continuar haciendo estas 5 características y por ende queremos adoptarlas como iglesia. Les recuerdo que nuestra visión como iglesia es llevar personas a Jesús. ¿Pueden repetir eso? Llevar. Muy bien. Y a Jesús a las personas. Muy bien, a ver si podemos hacerlo todos juntos. Las dos, llevar personas a Jesús y a Jesús a las personas. Otra vez, una vez más. Llevar personas a Jesús y a Jesús a las personas. Pero no es todo, hay una segunda parte a la visión. La segunda parte dice, equipándolas con la Biblia para la honra y la gloria de Dios. Y miren, esta es una combinación también de estas 5 características y cuando estaba comenzando pensé en tratar de resumir en realidad la gran comisión, lo que Dios nos había dado como iglesia, y tratar de resumir en 2 frases toda la iglesia. Claro que es imposible hacerlo, pero esto es lo más cerca a lo cual pude llegar. Primero, nosotros tenemos que llevar personas a Jesús. Y eso es porque personas no van a venir a Jesús. Y se pueden encontrar en los evangelios los amigos que llevaron a un paralítico y se recuerdan la historia, sus amigos los van a romper el techo y van a hacer que su amigo descienda en medio de la reunión. ¿Y qué hicieron estos 5 amigos? Sí, y entonces llevar personas a Jesús. Estos 5 amigos no esperaron que Jesús fuera la persona. Ellos se preocuparon por agarrar a su amigo que estaba necesitado y llevarlo hasta el Señor Jesús. Así que llevar personas a Jesús y después a Jesús a las personas también. Y a veces tenemos que salir de la iglesia e ir a diferentes lugares y llevar al Señor Jesús a las personas que están tal vez pasando por necesidad. La segunda parte dice equipándolas con la Biblia para la honra y gloria de Dios, de nuestra visión. Así que llevar personas a Jesús y a Jesús a las personas, equipándolas con la Biblia para la gloria y honra de Dios, o para la honra y gloria de Dios, como lo quieras poner. La segunda parte, ¿se animan a repetirlo? Equipando con la Biblia para la honra y gloria de Dios. Equipándolas con la Biblia para la gloria y honra de Dios. Última vez. Equipándolas con la Biblia, con la honra. Muy bien, muy bien. Esta es nuestra visión. La van a tener que memorizar. ¿Ok? No como un texto bíblico, pero sí como nuestra visión como iglesia. Saben que nuestro cuerpo está compuesto por diferentes sistemas, ¿verdad? Hablábamos un poquito de esto el martes en la reunión de distintivos y los martes la reunión es por Zoom, pero los martes combiné dos reuniones. Una es la reunión de ancianos, donde charlamos y tomamos decisiones de qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y lo que teníamos los martes, y añadí los distintivos, y entonces por eso pueden sumarse por Zoom a los distintivos. Bueno, no les voy a contar lo que hacemos después de la reunión, pero bueno, sí les voy a contar. Lo que hacemos es que comemos y charlamos de la iglesia. Y la verdad que últimamente comemos más de lo que charlamos de la iglesia. Este martes, por ejemplo, va a haber entrañas. Vamos a tirar algo a la parrilla. Y ya me estoy, ya estoy trayendo a la Argentina acá a Estados Unidos, así eran las reuniones.
Eh, pero miren, hablábamos de esto en esta reunión, en cómo nos necesitamos unos a otros y cómo como iglesia somos en realidad un cuerpo y no hay nadie que sea más importante que otro, incluyendo el pastor. No hay nadie que esté en un nivel más alto, ni que Dios ame más o que esté más cerca de o que esté privilegiado con Dios. Estamos todos iguales y como un cuerpo nos necesitamos mutuamente. Y el cuerpo está compuesto por diferentes sistemas, ¿verdad? Tenemos el sistema respiratorio, que nos estamos cuidando todo, ¿verdad? Por este virus. Tenemos un sistema circulatorio, donde circula la sangre. Tenemos un sistema óseo, que son los huesos. Y tenemos un sistema muscular y un sistema inmunológico. Em, y estos sistemas componen el cuerpo. Y de la misma manera, estas 5 características que vamos a ver en esta noche em, van a hacer a la iglesia. Y miren, estos sistemas sostienen el cuerpo. Yo quiero que estos características sean lo que apoye nuestra iglesia, lo que apoye la iglesia del Señor. ¿Cuáles son estos 5 puntos? ¿Alguien se acuerda? Porque lo hemos visto antes. Muy bien, uno es la oración. Una de las características es la oración. Muy bien, un punto para Marta. A ver, ¿quién más? Muy bien, coinonía, comunión. 2 puntos para... 2 puntos. Pónganse las pilas. Ok, en la comunión está el partimiento del pan. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién dice yo? Evangelismo. Muy bien. Adoración. Muy bien. La alabanza. Y falta algo muy importante que es como el estandarte de nuestra iglesia. ¿Ok? Llevar el Evangelio está bien. ¿Qué más? Sí, la Biblia, muy bien. El estudio de la palabra ya se las iba a tirar como no, no, verdad. Pero sí, la Biblia. Pero los 5 puntos es el evangelismo, la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión o la coinonía también, el partimiento del pan, lo vamos a incluir ahí, las oraciones y la alabanza y la adoración. Esto es lo que va a sostener la iglesia. Yo creo que estas 5 características en realidad han sostenido a la iglesia a través de la historia, pero definitivamente fue la base de esta iglesia primitiva y de igual manera mi deseo es que puedan ser las bases para nosotros como iglesia. Cuando nosotros tengamos que decidir por hacer o no hacer una actividad, la pregunta que nos vamos a hacer es, como iglesia, ¿estamos cumpliendo o lo que vamos a hacer está cumpliendo con alguno de estos roles? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Para no desviarnos. Porque miren, pasa muchas veces que como iglesia a veces se convierte en una máquina. Y estamos haciendo cosas, o sea, nos reunimos el domingo, nos reunimos los miércoles, pero nos olvidamos del por qué nos reunimos. Y es como, bueno, voy, me siento y escucho y me enseñan y me levanto y me voy y vuelvo otra vez y a medida que va pasando el tiempo ya se convierte en una costumbre y en realidad esa costumbre termina convirtiéndose en una religión. Y ya no estoy teniendo una relación personal con Dios, ni siento que Dios me está usando, ni siquiera yo me siento parte del cuerpo, más bien estoy cumpliendo para apacentar mi conciencia con algo que ya es hasta intuitivo, lo hago por costumbre. Y es más, si no lo hago me siento mal. Y sientes la necesidad de ir y hacerlo, pero la necesidad no es porque te quieras relacionar con Dios y no es porque Dios te esté usando ni porque quieras que Dios te use. Simplemente lo haces porque se ha convertido en una religión. Y miren, tú y yo no estamos exentos de que esto no suceda a nosotros como iglesia. Yo como pastor no estoy exento de que esto suceda. Entonces vamos a poner estos parámetros para recordarnos. Hoy estamos todos fresquitos como una lechuga y todos estamos haciendo todas estas cosas y nos vamos a acordar de ellas, pero dentro de unos años vamos a necesitar recordarnos, hey, acordemos, esto es lo que tenemos que evangelizar, tenemos que, y miren, muchas veces la iglesia termina convirtiéndose como en un club social.
o en algo donde voy para que me den a mí algo que me satisface y me olvido que en realidad la iglesia existe por Dios y para Dios. Y cuando digo iglesia, ahora podemos pensar en un edificio o en nosotros corporales, pero de ahora en adelante, cada vez que mencionemos iglesia, tienes que pensar en ti, ¿no? ¿Quién es la iglesia? Sí, nosotros, yo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Qué clase de iglesia vamos a tener? Una iglesia que trastorna, pero vamos a tener una iglesia va a depender de ti, ¿verdad? Y va a depender de mí. Si tenemos que hacer esto juntos, así que si oramos, va a ser una iglesia de oración. Si evangelizamos, pues vamos a ser una iglesia que evangeliza. Si enseñamos la palabra de Dios, pues va a ser una iglesia que va a estar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, si no lo hacemos, entonces no vamos a hacer esa iglesia. Ahora te pregunto, ¿qué clase de iglesia quieres ser? ¿Y qué iglesia quieres que seamos? Yo quiero que sea una iglesia que trastorna. Una iglesia que las personas inevitablemente cuando vengan aquí puedan sentir la presencia del Señor, puedan sentir su amor, su gracia, su misericordia. Y lo van a hacer no tanto por escucharme a mí, sino más bien entre ustedes, ¿verdad? Porque una vez más, tú eres la iglesia. Vamos ahora sí a Hechos capítulo 2. Les recuerdo que el Espíritu Santo había descendido sobre 120 personas y habían comenzado a hablar en lenguas. Un estruendo había traído a una multitud y Pedro se puso de pie y comenzó a predicar y vimos la predicación de Pedro la semana pasada. Y hoy vimos el resultado también. Hoy vamos a ver parte de ese resultado. ¿Qué sucedió después que Pedro terminó su predicación? Capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿cuántos? 3,000 personas. ¿Se imaginan eso? 120 personas y de repente se suman 3,000. Y dice aquí que se bautizaron los 3,000. ¿Cómo te imaginas que fue ese bautismo? 3,000 personas. ¿Te imaginas que Pedro solo estaba bautizando a los 3,000? Los 120, ¿verdad? Los 120 habían sido bautizados por el Espíritu Santo, los 120 han escuchado la predicación y los 120 están ahora bautizando. Estos 120 van a perseverar en el evangelismo, en la enseñanza de la palabra de Dios. Estos 120 van a continuar y van a perseverar en la oración, en la comunión unos con otros y van a terminar los 120 alabando al Señor. Esta iglesia, unos capítulos más adelante en el libro de Hechos, es la iglesia que trastornó el mundo. Y hermanos, por eso es tan importante que tú y yo entendamos estas verdades y podamos hacer estas verdades nuestras. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 12, versículo 27, les dijo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas y continúa dando todos los dones. Pero miren, el apóstol Pablo dijo que la iglesia era ¿el qué de Cristo? El cuerpo de Cristo. Y dice, miembros cada uno en particular. O sea, que tú eres un miembro, yo soy un miembro. Pero el cuerpo necesita estar y funcionar juntos y unánimes. Y esto es lo que vemos. Y diferentes dones, diferentes roles, pero somos uno en Cristo. Y por eso, si continúa, no vamos a hacer un estudio de Corintios, pero Pablo va a enfatizar este hecho de que
nos necesitamos tanto y no hay ningún miembro que sea inferior a otro. También tengo que recordarles que si bien estas 5 características son importantes, estas 5 características no es lo que va a hacer que la iglesia funcione, o bueno, va a hacer que la iglesia funcione, pero no es lo que va a añadir necesariamente más personas a la iglesia. ¿Quién va a añadir personas a la iglesia? Sí, el Señor. El Señor es el que va a añadir. Es su iglesia y Él se va a encargar de edificarla, pero la manera que Él ha decidido edificar su iglesia es a través de, sí, diferentes miembros de un cuerpo. Y Él te va a usar a ti, me va a usar a mí. Las palabras del Señor Jesús en Mateo 16, 18 a Pedro les dijo esto, y bueno, a los discípulos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, yo voy a edificar sobre esta roca, o sea, te voy a usar a ti, pero voy a hacer yo la edificación. Y quiero recordarte también, me encanta que el Señor Jesús haya dicho esto a Pedro, es mi iglesia. ¿Verdad? No le dijo, Pedro, vas a ser el primer papa y es tu iglesia. No le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos que estas 5 características no nos van a hacer como iglesia, sino más bien nos van a ayudar a encaminarnos, pero tenemos que recordarnos que es la iglesia del Señor. Es la iglesia de Cristo. Y Él se va a encargar de edificarla. Mira, te va a edificar a ti, me va a edificar a mí. ¿Y saben cómo funciona la edificación en la iglesia? ¿Cómo me puedo edificar yo como pastor? ¿O cómo te edificas tú? Con otros. Sí, no hay otra manera. Y sí, una parte yo me puedo poner a estudiar y a encerrarme en una cueva y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Pero ¿sabes cuándo se va a ver ese estudio? Cuando me junte con otro, ¿verdad? ¿Y cuándo voy a poder practicar? Cuando yo lea, tienes que amar a tus enemigos. Si estoy encerrado en una cueva, ¿voy a tener algún enemigo? No. Pero cuando salga en la cueva y nos juntemos, entonces voy a ir manejando y se me va a cruzar alguien en el freeway y ahí voy a tener que decir, Dios te bendiga, ¿verdad? Miren, es cuando ponemos en práctica lo que hemos aprendido, y no cuando lo ponemos en práctica, sino que somos capaces de hacer lo que la palabra de Dios dice. Recién ahí nosotros hemos entendido lo que la palabra de Dios dice. Y recalco esto porque va pasando el tiempo y a veces pareciera que puedes tener todo el conocimiento bíblico, pero no se transfiere a la vida, a la práctica en nuestras vidas. El mensaje de Pedro, que lo vimos la semana pasada, capítulo 2, versículo 38, dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si te has arrepentido, entonces has aceptado, tú tienes el don del Espíritu Santo, eres parte de la iglesia. Y aquí encontramos la primera característica que vemos de esta iglesia en sus comienzos. Ni bien descendió el Espíritu Santo, lo primero que sucedió fue que Pedro se levantó y comenzó a predicar y dio el Evangelio. Y es importante que nosotros entendamos que nuestro Evangelio no es un Evangelio que, ven a la iglesia que todo se va a solucionar, todo va a ser color de rosas, ven a la iglesia que nosotros te va a ir todo bien. No, el Evangelio es, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse. ¿No? Es el arrepentimiento, es el dejar y comenzar a caminar en pos de Cristo.
y predicamos este evangelio. Ahora, ¿por qué predicamos este evangelio? ¿Por qué Pedro se levantó y en su primer mensaje él pensó, lo voy a terminar con un llamado, lo voy a terminar presentando las buenas nuevas del evangelio? ¿Por qué piensan ustedes que Pedro hizo esto? Aparte de que era Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro dijo, cómo se le ocurrió? No, pues está bien, el Espíritu Santo vino, descendió, le dio, pero tal vez lo motivó a Pedro a decir, pues les voy a dar el mensaje del Evangelio? Podría haber hablado de prosperidad, Pedro, ¿verdad? Podría haber hablado de la adoración, podría haber dicho cualquier tema de su predicación, pero él decidió evangelizar, él decidió presentar el Evangelio. Sí, porque Mateo 28, lo último que escucharon del Señor Jesús, ¿qué fue? ¿Qué mandato les dejó el Señor Jesús a los discípulos? Sí, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y fíjense qué dijo Pedro. Arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Pues yo creo que porque estaba refresco todavía en la mente y claro, él lo había escuchado directamente las palabras del Señor Jesús, el Espíritu Santo seguramente lo trajo a su mente en ese momento, pero yo me imagino a Pedro escuchando las mismas palabras del Señor Jesús diciendo, Pedro, id y haced discípulos, ahí los tienes a todos, o sea, diles discípulos y enséñales todas las cosas y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseña que guarden la palabra que yo los he mandado. Y la promesa del Señor Jesús a los discípulos en ese momento fue, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Iglesia, familia, nosotros vamos a presentar el Evangelio. ¿Por qué? No solamente porque es una de las características de la iglesia, fue un mandato del Señor Jesús para sus discípulos. Y vimos lo primero que va a hacer la iglesia después de recibir este poder. El poder lo recibieron ¿para qué? ¿Para qué fue el poder? Sí, para ser testigos, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo, quédense aquí porque van a recibir poder y el poder va a ser para que ustedes sean testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos exactamente este poder y vemos a Pedro ponerse de pie lleno del Espíritu y comenzar a predicar el Evangelio. Pues yo espero que esto sea real para cada uno de nosotros también. Versículo 42 de Hechos 2. Miren, y perseveraban, y aquí tenemos las características, están todas juntas. Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y miren, si bien nosotros vemos que dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, podríamos leer más bien este versículo repitiendo la palabra perseveraban, porque este es el verdadero significado de este versículo. Lo podríamos leer de esta manera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, y perseveraban en las oraciones. Y aquí la palabra clave de este versículo son todas estas características, pero las que las une a todas es la palabra ¿qué? Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Sí, estar permanente. Yo tengo acá una definición, dice perseverar, dedicarse, continuar, acompañar continuamente, acudir con perseverancia. Y la perseverancia es una de las cualidades que se destaca en la vida de los primeros cristianos. Y miren, perseveraban y perseveraban. Es una actitud donde lo que les ocurrió en el principio no disminuyó, sino más bien que fue continuo, ¿verdad? Se enamoraron del Señor Jesús, recibieron y continuaron. Hablamos de algo de esto en la semana creo que fue en el panel, antes o después con Norbert y Marcelo, de lo que a veces sucede cuando alguien viene con el primer amor, ¿no? Y cuando alguien recibe al Señor y está como en fuego y quiere predicarle a todos, y a veces los más maduros le dicen al que está en fuego, hey,
relájate un poquito, ¿ok? Porque estás en el primer amor, pero ya vas a ver que se va, eventualmente eso se va a ir, ¿ok? Cálmate. Y yo he escuchado eso, ¿verdad? Además, no sé si yo tal vez le habré dicho alguna vez a alguien eso, pero esta iglesia perseveraba, o sea, con la misma intensidad desde que empezaron hasta que hasta el capítulo 39 de Hechos, continuamente en la palabra, continuamente en la oración. Este debe de ser tu actitud y mi actitud en nuestro caminar diario. Necesitamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos estar en la palabra del Señor. Te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Y si la estás leyendo, te pregunto, ¿cuánto estás leyendo? ¿Cuánto? Y tal vez la pregunta podría ser más bien, ¿estás perseverando tú en la doctrina de los apóstoles? Porque les vuelvo a repetir esto. Dependiendo de lo que ustedes hagan, va a depender de cómo vamos a hacer como iglesia. Si no perseveras en la palabra, en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, entonces va a ser difícil que seamos una iglesia que persevere en la doctrina de los apóstoles. Los diccionarios nos explican que una persona es perseverante cuando persiste en algo con el mismo ánimo que cuando lo inició, que es constante en su accionar, que su entusiasmo no decae a pesar del tiempo o de las dificultades con que se enfrente. Y vemos esto es real para la iglesia en sus comienzos. Esta intensidad va a continuar, se van a enfrentar a dificultades, van a venir y lo van a amenazar. ¿Y cuál va a ser la oración de ellos? Les van a decir, hey, dejen de predicar, dejen de permanecer en la doctrina, dejen de predicar. ¿Y cuál va a ser la oración de ellos? Señor, danos valentía para seguir haciendo esto. Queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Queremos perseverar predicando el Evangelio. ¿Cuál es nuestra oración en las dificultades? Señor, quítame esta dificultad, ¿verdad? Esa es nuestra oración. No es como, Señor, hazme fuerte para continuar predicando y siéndote fiel. No, nosotros es como, Señor, quita el virus, o sea, quita esto, quita lo otro. No queremos sufrir, no queremos... Y a veces es porque simplemente nos cuesta, no es fácil perseverar. También porque no es fácil es que nos necesitamos perseverar en la Biblia. Y vamos a ver que también el enemigo va a atacar la palabra del Señor. Lo vemos desde el comienzo. Y también vemos que ante las tentaciones del enemigo, ¿con qué respondió Jesús? Ante las tentaciones de Satanás. Cuando Satanás lo lleva al Señor Jesús al desierto y incluso va a utilizar la Biblia para tentarlo al Señor Jesús, ¿con qué va a responder el Señor Jesús? Sí, con la palabra de Dios, específicamente con Deuteronomio. Y hermanos, esta es una de las razones del por qué es importante que nosotros perseveremos en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra del Señor. También este fue un mandato del Señor Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21 al 24, estas son las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Y miren, a mí cuando cuando tuve que enseñar esto por primera vez, realmente me sorprendió las palabras del Señor Jesús. Las había leído antes, pero cuando empezás a profundizar en lo que Él realmente está diciendo, realmente como dicen, me cayó una ficha gigantesca. Capítulo 14, versículo 21 del Evangelio de Juan dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿okay? El que tiene mis mandamientos, y entonces, ¿todos tienen sus Biblias? ¿Ok? Entonces el Señor Jesús dice, bueno, los que tienen, todos podemos decir, pues yo lo tengo. Pero después dice, y no solamente el que lo tiene, pero añade, y el que los guarda. Ahora, ¿qué significa eso? Ya la puso más difícil el Señor Jesús, ¿no? Porque hasta la tenemos, sí, pero ¿y quiénes son los que las guardan a la palabra de Dios? ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? Sí, obedeciendo.
¿Cómo guardamos la palabra de Dios? Sí, perseverando en ella, poniéndola en práctica, viviéndola. Ahora, presten atención a las palabras del Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos, decimos, pues yo los tengo de diferentes colores, tengo una biblioteca de todos los mandamientos, y el que las guarda, ese es el que me ama. Wow. ¿Cómo? Sí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y me encanta que hayan preguntado esto los discípulos, porque es lo que se están preguntando ustedes en este momento también. O sea, ¿cómo es esto de que el que guarda? Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vean, cuando yo leí, pero más bien cuando me puse a estudiar esto, y está tan profundo que podríamos quedarnos aquí toda la noche, pero no podemos hacerlo. Porque aquí el Señor Jesús le está diciendo, miren, esta es la manera que... ¿No se te hace difícil a los que están casados amar a sus esposas? ¿O esposas amar a sus esposos? A veces poder identificar, pues, qué es exactamente lo que la hace sentir amado, o qué es exactamente lo que la hace sentir amada. Porque a veces hacemos cosas y pensamos, oh, se va a emocionar por esto, y de repente no pasa nada, ¿verdad? Nos sentimos todo, no pasó nada. ¿No? O a veces se enoja y tú dices, pues, ¿por qué se enojó? No entiendo. No, porque no comprendemos. Pero aquí el Señor Jesús le dice, miren, estos son los que me aman. Los que tienen y guardan mi palabra. Y se los repite y se los da de diferentes maneras, pero todas las veces le dice lo mismo. Si ustedes guardan su palabra, mi palabra, me aman. Si no lo hacen, no me aman. Piensen en eso por un instante. Porque puedes pasar toda tu vida en una iglesia. Puedes conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después viene el Señor Jesús y te dice, hey, ¿sabes qué? Tú tienes que amar. Y personas dicen, no, yo a ese no lo voy a amar. Perdóname, pero está difícil. ¿Qué estamos diciendo? Cuando Dios viene y nos dice, mira, tú tienes que hacer esto, y nosotros le decimos, no, eso no lo voy a hacer. Lo que le estamos diciendo en realidad es, no te amo. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Dios siente, eso es lo que yo creo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Juan lo va a llevar un paso más allá y va a decir, no te mientas, ¿ok? No digas que amas a Dios si no puedes amar a tu hermano. Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios cuando no puedes amar a alguien que tienes ahí frente a tuyo y lo puedes ver? ¿Y me vas a decir que amas a Dios a quien no puede ver? Pues no solamente Juan, sino el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros, si ustedes no pueden vivir esto, no se mientan. Ustedes no me aman. Ustedes no tienen una relación conmigo. Bueno, quisiera quedarme aquí un poco más, pero necesitamos ir a la otra. Perseverar en el Evangelio, perseverar en la doctrina, en la enseñanza, y perseverar en la doctrina significa no solamente conocerla, pero como vimos es ponerla en práctica. En realidad es amar a Dios, es amar a Jesús, cumplir con las Escrituras. Tercero,
En el versículo 42 dice que perseveraban en la comunión unos con otros, y aquí mencionaron incluso hasta la palabra griega para esto. ¿Cuál es la palabra griega para comunión? Koinonía. Muy bien. ¿Y qué significa koinonía? Comunión, pero es mucho más que comunión, ¿verdad? Sí, es una vida compartida, es compañerismo, es tener todo igual y lo mismo, nadie es más que nadie. Aquí lo que yo tengo es tuyo y lo tuyo es mío, y miren, yo sé que no debe de ser tan así. Esta iglesia lo va a llevar a un extremo incluso que no es bueno hacerlo, pero este sentir para mí, ¿ok? Para mí, se hace práctico cuando nos juntamos y tenemos una reunión y ves que empezamos a charlar. Para mí, por ejemplo, el martes que pasó, cuando estábamos ahí, hicimos el estudio y María trajo unos fideos increíbles y empezamos a comer y estar ahí. Para mí, y parece, estamos ahí y miren, como algunos de ustedes nos estamos conociendo todavía, pero se siente como que lo he conocido toda la vida. Y espero que ustedes se sientan igual conmigo, pero yo me siento como que nos hemos conocido toda la vida, como que hemos pasado, no sé, hemos vivido juntos y hubiéramos crecido juntos, pero eso es la coinonía. Esa es la comunión, eso es el sentarse y decirle, no, toma, acá tenés, te sirvo esto, te sirvo lo otro, y disfrutamos y incluso vas manejando del lugar a tu casa y vas pensando, wow, qué bueno que estuvo eso, eso es comunión. Esta iglesia perseveraba en eso. Y miren, nosotros necesitamos perseverar. Vivimos en tiempos difíciles donde perseverar en esto se complica. Y yo le estaba animando en las semanas, y especialmente con el virus y demás, a que procuremos en juntarnos. Tal vez para ver el estudio del miércoles, tú lo vas a ver en tu casa, pues otro hermano de la iglesia lo va a ver en su casa, pues júntense y véanlo juntos. Y tómense un café y coman algo o tiren algo a la parrilla. Yo doy ideas, ¿verdad? Yo, yo no voy a poder, yo estoy ahí haciendo la transmisión y eso, pero creo que es tan importante que disfrutemos y ahí nos conocemos. Ahí identificamos los dones y percibimos dónde está cada quien y lo que Dios va a hacer con cada uno. Y entonces el Espíritu se mueve. Y es tan importante y único que nosotros permanezcamos en esto, el compañerismo, el vivir juntos, el amor. Y vuelvo a repetir esto, esta es la máxima expresión de la llenura del Espíritu en nosotros como cristianos, es la capacidad de amarnos aún en las diferencias, porque no somos todos iguales, ¿no? Pero a pesar de las diferencias, el amarnos, el poner en práctica, tenemos que tener cuidado y tener comunión unos con otros. Muy bien, voy a ir acelerando porque si no nos va a agarrar la noche. Quiero decir esto de comunión porque hay un mandato también en Hebreos 10, ¿verdad? Todos conocemos el mandato de porque es necesario estar en comunión y congregarnos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos acerca de esto? Se la saben de memoria. Sí, 10:25. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Sí. Dice, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero quiero leerle los dos versículos antes a de por qué no debemos de dejar de congregarnos. Esto también es una de mis preocupaciones, que este virus haya hecho que muchas personas estén cómodos en sus casas, y lo que muchos pastores se están preguntando es si una vez que este virus se vaya, si la gente va a volver a la iglesia. Porque dicen, pues están tan cómodos en sus casas que no sé si van a volver a la iglesia. Yo personalmente creo que todos van a volver a la iglesia porque es un mandato. Y porque si quieren seguir al Espíritu y al Señor, pues van a volver a la iglesia. Pero quiero enfatizar esto del por qué. Versículo 23 y 24 creo que son la clave del por qué no debemos dejar de congregarnos. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Miren,
mantengámonos firmes. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Sin fluctuar, significa sin ir de un lado para otro, ¿verdad? Sin ser llevados por diferentes vientos de doctrina. No, mantengámonos firmes y firme nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, pero nos necesitamos unos a otros para mantenernos firmes, para no fluctuar, porque hay momentos donde pues nos vamos a venir abajo un poquito y necesitamos a alguien que nos, pues vente. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la razón por qué congregarnos, pues para considerarnos unos a otros, para estimularnos, echarnos ganas, o sea, vamos, tú puedes, o ¿sabes qué? Tú no puedes, ya córtale con eso también. Pero estimularnos y estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas juntas, tenemos que hacer buenas obras. Y entonces dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como muchos tienen de costumbre. Y miren, para mí es fundamental la razón, el razonamiento es que nos necesitamos para vivir la vida cristiana. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y yo sé lo que estás pensando, yo no te necesito a ti. Tal vez tú sí me necesitas a mí, pero yo a ti no te necesito. He llegado aquí sin ti y voy a seguir aquí sin ti también. No, pero ¿sabes qué? Hay algunas cositas que tal vez yo pueda sumarle a tu vida. Y hay un montón de cosas que tú vas a sumarle a la mía. Pero si no nos juntamos, ninguna de las dos va a suceder, ¿verdad? Permanecer en la comunión. Tercero, el partimiento del pan, que creo que va de la mano de esto, que es el recordar el por qué nos unimos, ¿no? Y también, un mandato del Señor Jesús. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Para partir el pan, la Santa Cena. Nosotros lo hemos comenzado a hacer el primer domingo de cada mes. Eventualmente tal vez lo vamos a hacer más seguido, o no sé, vamos a ver, pero es importante, no tenemos que dejar de compartir, de partir el pan. El mandato del Señor Jesús a sus discípulos, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Hasta que Él venga. Cuarto, en las oraciones. Ay, Señor, ayúdame a terminar. En las oraciones. También la oración, uno de los fundamentos y es una de las áreas pendientes de una gran parte de la iglesia. El éxito de una iglesia y de un ministerio acá y en Argentina, en Chile, en Latinoamérica va a depender mucho de las personas que de rodillas lleven adelante el ministerio. Y miren, yo oro casi todos los días por ustedes, no voy a decir todos los días porque hay días que me quedo dormido y me levanto y corro a mi trabajo, pero cuando me levanto, lo primero que hago es oro por cada uno de ustedes. Espero que ustedes hagan lo mismo por mí. Y miren, esta es la manera. Crónicas tenemos aquí a Dios diciendo si el pueblo se humillare, si ustedes oran y claman y buscan mi rostro, se los leo. Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y necesitamos orar por el país, necesitamos orar por las autoridades, necesitamos orar por la iglesia, necesitamos orar los unos por los otros. Y quinto, la alabanza y la adoración. Leamos el versículo 43 en adelante, que es el resultado de estas características. Y finalmente al 47 vamos a encontrar que lo último que van a hacer es alabar al Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que miren, ellos perseveraron en la doctrina, perseveraron en la comunión, perseveraron en el partimiento del pan y perseveraron en las oraciones. Y el resultado de esto dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Separados. Estaban cada uno viendo Facebook en su casa, el Facebook Live. No. Ahora hay que hacerlo aquí, pues, especialmente los que están enfermos. Pero estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en común ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí escuchaba un comentario en esta semana que desmenuzaba en el griego un poco este texto, porque muchas veces leemos y pensamos que lo que ellos hacían es que todos vendieron todo y comenzaron a vivir como en una comuna, todos juntos. Pero acá el comentarista decía que era más bien que vendían sus bienes, y de sus bienes, cuando veían a alguien necesitado, entonces le compartían al que estaba necesitado, sin necesariamente estar viviendo todos juntos como en una comuna o todos encerrados y haciendo todo juntos. Y me pareció interesante y se los comparto. Entonces vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos, porque dice según la necesidad de cada uno, ¿verdad? Entonces me encanta esto, que ellos sabían cuál era la necesidad también de cada uno. Y esto es importante. A mí me cuesta, y entiendo a las personas que les cueste, porque a mí me cuesta pedir ayuda. Es en realidad pecado, ¿verdad? Es orgullo el decir, no, pues yo puedo solo. Y me es fácil ayudar a otros, pero me es difícil a veces pedir ayuda. Y decirles, ¿sabes qué? Necesito ayuda con eso. Yo trato y ya una vez que no puedo y que después que he tratado y ya no he podido, entonces tal vez pida ayuda, tal vez. Y me he dado cuenta, ¿no? De esto de mí, que en realidad es orgullo, ¿no? ¿Por qué no pedir ayuda? Y entonces entiendo a aquellos, pero me encanta que ellos sabían las necesidades de cada uno, y creo que de la misma manera nosotros necesitamos compartirnos nuestras virtudes, las cosas buenas, pero también nuestras necesidades, y compartirlas juntos. Cada uno. Versículo 46 dice, y perseverando, bien, vuelve a repetirse, y perseverando, ¿cómo? Unánimes, cada día, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillitos, sencillitos. Sí. A veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Pero me encanta esto. Miren, perseveraron. O sea, hay que hacer algo, es un esfuerzo continuo para estar unánimes de compartir. El día de mañana vamos a tener una iglesia, vamos a tener un templo. Y no nos olvidemos cuando tengamos el templo, de que tenemos que seguir juntándonos en las casas. ¿Ok? Sí, me van a tener que invitar a comer, aunque tengamos templo, ¿ok? Aunque tengamos reuniones los domingos, aunque hagamos 3 reuniones los domingos, 5 los miércoles y los sábados. Porque miren, perdemos tanto cuando no lo hacemos. Y realmente es tan fácil que la iglesia se convierta en religiosidad cuando no lo hacemos. Y es mi oración y mi deseo que esto no sea real para nosotros. Miren, con alegría. El martes cuando me fui, que encima con 2 tupper dos charolitas de fideo que sobraron, que comí la semana, estaba entusiasmado, o sea, yo feliz, contento de salir, pero por el tiempo que habíamos pasado, y miren, sí estudiamos, sí hablamos, pero también nos reímos, y nos hacíamos chistes, me fui, o sea, iba feliz, contento, y así estaba esta iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces me encanta porque el final, ¿no? El perseverar en estos 5 características va a hacer que el Señor siempre va a hacer su parte. Yo siempre digo, si alguien está interesado en salvar al pecador, es Dios, más que nosotros.
Pero Él no va a traer a nadie a una iglesia donde no puedan, donde no tenga esto, ¿verdad? Y si lo trae a una iglesia donde no tenga esto, pues espero que pronto se lo lleve a otra iglesia, ¿verdad? Para que pueda crecer. Pero nosotros queremos ser esa iglesia a la cual Dios pueda traer y nosotros perseveremos. Vamos a perseverar en el evangelismo, vamos a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Vamos a permanecer en la doctrina de los apóstoles. Esta es la razón por la cual y en todos, si se ven en todas nuestras actividades, están compuestas por la enseñanza de la palabra de Dios. En la comunión unos con otros, el pasar tiempo, el conocer nuestras dificultades, nuestras cargas, el ayudarnos mutuamente también. Vamos a perseverar en las oraciones. Sí, vamos a llevar nuestras necesidades al Señor. Y finalmente, en el versículo 37 dice ¿qué sucedió? El resultado, ¿cómo comienza el versículo 47? Alabando a Dios. Alabando a Dios. Y este es el resultado, ¿no? Cuando ponemos estas cosas en práctica, lo natural que sucede es gracias, Señor. ¿No? Alabado sea el Señor, porque la razón que puedo disfrutar de esto y que puedo vivir esto es porque tú eres real. Y se cumple, ¿no? La palabra del Señor, le amamos a Él porque Él en realidad nos amó a nosotros primero. Oremos.